Hoy es ya día 11. Hoy es la plática en la noche. Si resuenas con la información que he subido, si resuenas en tu corazón con ello, si te identificas con esta imagen, ve esta imagen, en donde muchas veces el sistema no es tan compatible con lo que tú piensas o lo que tú piensas no es tan compatible con el sistema y terminas en una confusión, terminas en que sabes que hay algo más atrás de la puerta, pero a veces es difícil abrirla y sobre todo pasar del otro lado y más aún quedarse del otro lado, hincarte sobre ti y decir, estoy lista, estoy listo para saber qué sigue, para saber cómo sirvo a este sistema, a este planeta, cómo sostengo el amor de Dios todos los días y a cada momento, a pesar del ambiente, a pesar de lo que se dé externamente. Ve este video completo, si lo estás viendo en una historia, en mis historias, velo completo en YouTube, porque ya no me permiten hacer enlaces desde YouTube a mi Facebook. La plática introductoria de Yo Soy 5D. Esta iniciativa que hicimos hace muchos años, inicié con esta idea del Yo Soy 5D, pues desde que empecé a hablar de ello en 2011, que fue un trabajo fuerte que hicimos a final del año, luego en 2012, que fue precisamente un trabajo más grande que hicimos, y ahí nació Yo Soy 5D, en 2012. Y en 2022 fue una época fuerte que estuve dando esto en servicio a la humanidad. Hicimos un grupo y después lo suspendí desde hace 4 años y hoy reiniciamos porque llegó la era, llegó la hora. Hemos hablado de esto, de que cada vez se iba a ir más rápido estos acontecimientos. Hemos hablado de que iban a ser muchos acontecimientos a la vez, que volteabas para un lado, para otro y decías, bueno, ¿y qué sucede? ¿Qué sigue ahora? ¿Por dónde? Muchos son acontecimientos naturales, muchos no son acontecimientos naturales, muchos son causados por el humano mismo, pero hasta ahí voy a dejar ahora, porque precisamente para eso tenemos este proyecto de Yo Soy 5D, una comunidad de libertad de pensamiento, de expresión y de que podemos hablar temas, precisamente por eso el hub está en Telegram, porque ahí podemos hablar y expresar y subir las ideas y todo lo que hablemos ahí, de ahí nos sale. Entonces no estamos controlados por la agenda. A mí voy a esperar que YouTube no me tire estos videos que voy a estar subiendo, de las clases grabadas que vamos a estar dando, porque ya estoy muy amenazado por YouTube de que me quitan la cuenta y si no nos vamos solamente a Telegram y si no nos vamos a Rumble y si no nos vamos a otra plataforma, hay varias. Pero bien, esa es la idea. Te quiero en los siguientes minutos comentar por qué estamos haciendo esto, por qué está sucediendo esto. Hablábamos de esto nosotros desde 1987, que se dio la gran convergencia armónica. En 1987 hubo algo que se llamó la gran convergencia armónica, que lo explicaré ya más a profundidad en el proyecto Yo Soy 5D, dentro de ya de las citas que tengamos. Pero para grandes rasgos hubo ahí una decisión estelar, una decisión mucho más allá del humano, mucho más allá de lo que podemos comprender con nuestra cabeza, si el planeta seguía o no seguía como estaba, si la humanidad seguía o se rompía la mitad de la humanidad o más en el Armagedón o el Armageddon. Ahí se decide en 1987, los que ya estábamos con todo esto, que sabíamos de esto, de hecho se hizo una gran meditación el 15 y 16 de agosto por el cambio tan impresionante que iba a ser. Porque el calendario maya se sabía que acababa en 2012, porque ya no había más allá, aparentemente después de 2012 no sabíamos qué iba a pasar. Pues incluso Nostradamus no sabía que no iba a suceder, incluso Nostradamus ahí no pudo visualizar exactamente la gran convergencia armónica y que ahí se iba a decidir que ya no se iba a hacer la Tercera Guerra Mundial y que la humanidad seguía por un camino de despertar, con todo lo que traía ese despertar, porque sabes que cuando se busca la luz, aparece la oscuridad. Cuando la luz ilumina lo que no estaba iluminado desde otro ángulo, aparece toda la porquería, todo lo podrido, y es exactamente lo que empezó a pasar en todas las instituciones del planeta, y eso lo sabíamos que iba a ser así. Entonces, esto fue en etapas, y la primera etapa, que este es algo que voy a presentar y lo voy a estar presentando ya en las pláticas que vamos a dar, fue de 1987 a 1999. La segunda etapa fue del año 2000, cuando entró ya el nuevo milenio,
al 2012, cuando precisamente entró la era acuariana, y después esa fue la segunda etapa, y la tercera etapa en 2013 a 2025. Por eso yo decía, en 2025 hablaba de esto, decía, cuidado con 2026. 2025 hay que hacer todo lo que puedas hacer en identidad propia, en identidad tuya, en quién eres, en qué no quieres, en qué sí quieres, porque es un año en el que termina toda la fase de 38 años, y estos 38 años fueron precisamente, ¿qué suma 38? 11. Y este número 11 es iluminación. Entonces, estos 38 años fue un periodo de empezar a iluminar. Ya te diré qué pasó en cada etapa. El ADN, se activaron los 12 cordones del ADN. Vamos a hablar mucho del ADN. Yo voy a tener dentro de esta suscripción del Yo Soy 5D, voy a dar el taller de ADN cuántico, de lo que son el ADN de 12 cordones o de 12 hebras. Se empieza a activar, a liberar en este periodo precisamente de 38 años. Y así en cada una de ellas. Por ejemplo, en la etapa del 2013 al 2025, se hablaba ya de incluso la desaparición de las dictaduras. Empezaron a desaparecer muchas dictaduras porque, o la izquierda, los gobiernos de izquierda, empezaron a inundar Latinoamérica, y ahora empieza a retroceder precisamente porque esto estaba escrito. Así como es, así estaba escrito. Incluso los cambios de ciclo del agua, iba a llover donde no llovía, iba a dejar de llover donde llovía mucho. Se han deshielado, los grandes bloques se han despegado incluso porque el planeta cambió parte de su eje, incluso con el temblor del 2004, que fue el gran tsunami de todas estas islas, que ahí el eje incluso del planeta cambió un poco, y la carta astrológica del planeta con eso cambió 1 grado. Yo no sé astrología, mucho, no sé, pero sé que cambió la carta astrológica del planeta, y por eso estos acontecimientos ni Nostradamus los pudo percibir desde antes, y esto es algo muy interesante porque empezó a jugarse otro papel, otro rol de la humanidad. Cuando la gran convergencia armónica empieza a decidirse que sí sigue la humanidad, ¿qué pasó en 1989, 1990? Se desmorona el gran bloque gigantesco de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se desmorona, se cae. Nadie pensó que se fuera a destruir, y menos después el muro de Berlín. Y todo sucedió pegado precisamente ahí. Y ahí empiezan a venir varios maestros de luz, varias entidades angélicas a canalizar por medio de seres humanos. Uno de ellos fue Cryon, a canalizar a través de Lee Carroll todos estos mensajes. En 1989 llegó Cryon. Entonces, para ir acortando esto, acaba este ciclo de 38 años que es iluminación, 11. Y dijimos, cuidado, porque una vez acabando este ciclo de iluminación, se prepararon los motores de la iluminación. Y el año que viene, que es 2026, no es un 11, es un 12. Y 12 significa 3. Y el número 3 es el ejecutor, el catalizador, el acelerador, en donde todo lo que no estaba acelerado se acelera de un modo brutal. Y es lo que estamos viendo. Estamos en un año que es el número 3, pero 3 en el sentido de un año después, es decir, el año 12, después de que terminó esta gran etapa de 3 etapas, esta gran iluminación de 3 etapas. Entonces 2026 sabíamos que iba a ser un año muy complejo porque estamos con una energía de catalización, es decir, de aceleración y de ejecución. Lo que iba a pasar a lo mejor en muchos años se está dando ahora, por eso ves tanto. Insisto, no todo es natural lo que está sucediendo, pero las agendas saben, la agenda, el gobierno mundial, la agenda global, sabe que tiene que hacer algo antes de que la humanidad despierte más, porque la humanidad empieza a despertar cada vez más. Antes la información se escondía de los humanos, ahora los humanos se esconden de la información porque muchos saben que hay algo y no lo quieren ver, pero una vez que esos humanos logren despertar o quieran despertar, o sea su momento, va a cambiar muchísimo, y la agenda oscura lo sabe en el planeta. No conviene que estemos despiertos para ellos. Por eso nos atacan mucho a todos los que nos dedicamos a esto, nos bajan videos, nos dicen que somos desinformadores y demás situaciones curiosas, que sabemos que así es, ¿no? Bien, para cerrar, vamos a hablar de muchas cosas precisamente en Yo Soy 5D. Vamos a hablar que es el momento justo de liberar los 12 cordones del ADN, estas 12 capas que tienen que ver directamente
con la relación con Dios, con la relación con el Creador, que tiene que ver con la relación con Lemuria. Muchísimos estuvimos en Lemuria. Hay capas del ADN lemurianas y ahí es donde vas a acordarte de muchas cosas. Hay capas que van directamente relacionadas unas con otras de cómo extraer de la fuente información para llevarla a tu cuerpo. Son capas que trabajan juntas, de lo muy sutil a lo muy físico y biológico, porque al final la sanación energética debe de encarnar en un cuerpo que es biológico. La sanación energética termina siendo biológica porque al final son cambios químicos los que sanan. Porque por más energía que queramos poner, requerimos irnos a la carne para que la carne pueda sanar a través del innato, que es esta inteligencia que nunca nace, que nos viene acompañando de milenios y milenios y que es el que precisamente a nivel de ADN nos da la sanación real. Ese innato es el que decodifica esas ínfimas indicaciones e instrucciones de la homeopatía, de la acupuntura, del reiki y de la herbolaria y de todo lo que aparentemente dices, ¿de dónde sale esto? Sobre todo la homeopatía, que las flores de Bach, que pues, la ciencia no cree en eso, pues sí, es tan sutil que el innato es el que decodifica eso y esa es la sanación real, pero al final debe de ser cambios bioquímicos en el cuerpo para poder sanar un órgano, por ejemplo, para poder sanar una enfermedad. Bien, también vamos a ver el cromosoma 24. Ese cromosoma fue fusionado con otro cromosoma que ya veremos, precisamente para apagarnos la intuición. La intuición que tiene cualquier animal. Los animales saben qué comer, los animales, las mamás saben cómo enseñarles a los hijos, saben cuándo morir y cuándo separarse de la manada, los animales gregarios cuándo separarse para no frenar a la manada, es decir, tienen intuición de cuándo aparearse, cómo aparearse. Nosotros no tenemos prácticamente nada de intuición si no la desarrollamos porque estamos dormidos. El cromosoma 24 está fusionado con el 2 y es precisamente lo que hay que despertar a través de las células génesis, que ya hablaremos de ellas. Y estas células génesis, muchos niños los tienen despiertos. Muchos niños, y después se van durmiendo desafortunadamente. Estas células génesis son antenas que tenemos hacia afuera, que deberíamos de tener hacia afuera, para captar muchísimo más allá de lo que nuestros sentidos captan. Si despertamos las células génesis con el cromosoma 24, y todo esto se da a través de la coherencia trina. La coherencia trina no es que exista algo así, es que yo lo acuñé, pero es prácticamente muchos conocimientos, muchas corrientes de conocimiento en una. La coherencia trina nace del corazón, que sí lo estudié, lo que es la coherencia cardíaca, la inteligencia del corazón, la mente y la pineal. Cuando tú tienes ese triángulo de cuando la mente logra empezar a activar frecuencias y estar frecuencialmente vibrando junto con el corazón, la pineal y la mente empiezan a trabajar juntos, esta coherencia trina te lleva a muchas partes. Y es ahí donde las células génesis empiezan a despertar, porque las 12 hebras, los 12 cordones del ADN están abiertos, están ya prendidos, y el cromosoma 24 se enciende y olvídate, una vez que activamos todo eso, ese es el despertar que no quieren. Y vamos a platicar por qué en las iglesias te ponen la mano aquí arriba, por qué hay muchas cosas que son tan obvios para dormir a la gente. ¿Por qué las mujeres no están en las iglesias? Es otra cosa que vamos a platicar por una razón muy sencilla que vamos a platicar ahí. El poder femenino, el poder de la intuición femenina es algo que no conviene a las iglesias como tal. Estoy hablando de muchas religiones, la iglesia de cada religión. Entonces, vamos a ver cosas que no podríamos hablar abiertamente, por eso digo que no es para todos. Hay codificaciones que simplemente en esta vida no se van a despertar. Y hay codificaciones que hay tanta decodificación ahí, que entonces te empiezas a quitar de amistades, te quedas solo en un momento dado. Porque dices, entonces, ¿con quién jalo? O sea, por acá no, estoy metida de a loco, por acá tampoco. Entonces, ¿a dónde voy? Bueno, pues hay varios grupos que estamos trabajando en eso, en ello, y pues yo soy 5D, una de las familias, y eres una semilla estelar que puedes encontrar una familia tendiéndote la mano. Nos vemos en la noche a las 20 horas, 8 de la noche, hora Ciudad de México. Bendiciones, luz y coherencia. Soy Enrique Bamonte, Lannan. Ahora sí es hora de decir mi nombre de origen, Lannan, y te veo de corazón a corazón en la noche.